que estos, diríamos, símbolos proporcionan o dan a entender estatus en las personas con las que charlamos. Bueno, que las titulaciones y los títulos otorgan estatus está fuera de toda discusión. De hecho, basta recordar los ejemplos de, aquí en España, por ejemplo, los ejemplos de fraude en los másters que hemos conocido últimamente. Bueno, ¿por qué quieren aparentar tener un título que no se han ganado? Pues simplemente por lo que representa de experiencia el tenerlo, por lo que significa de estatus profesional. Pero no solo tenemos estos ejemplos, sino que cualquier entidad o cualquier escuela de formación otorga un diploma acreditativo como si fuese una universidad oficial. Y lo hacen para dar credibilidad a los estudios, cuando todos sabemos que este diploma en realidad no es garantía de nada. Por otro lado, si tienes un despacho profesional, lo lógico es que, y además esto es muy común, bueno, muy común menos en el mío, que no lo tengo así, pero lo lógico es que si recibes a clientes o a potenciales clientes, lo lógico es que cuelgues tu diploma universitario o tus diplomas de cursos de especialización para demostrar, así entre comillas, tu valía y tu preparación profesional. Claro, aquí hay que decir algo, y es que cuenta muchísimo de dónde es el diploma. Claro, aquí vuelvo a remitirte a la cuestión del ethos, ¿no? No es lo mismo un diploma de, por ejemplo, un MBA del Instituto de Empresa o del IES que en otra de las decenas o centenas de escuelas de negocios que existen. Y no porque no puedan ser buenas escuelas, sino simplemente porque el prestigio no es el mismo, el peso que tiene la institución, por lo tanto el prestigio que otorgan no es igual. Para que te hagas una idea de cómo el prestigio de una entidad influye en la credibilidad de una persona, te voy a contar un experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos. Es un experimento absolutamente sorprendente, vas a ver. Mira, un investigador lo que hizo es volver a enviar a las revistas especializadas investigaciones que las revistas ya habían publicado, y además con mucho éxito. Pero esta vez, en vez de mantener el nombre del autor y la universidad de donde impartía clases, se cambió el nombre tanto del autor como de la universidad, poniendo una universidad de mucho menos prestigio. ¿A que no adivináis qué pasó? Pues el resultado realmente es escalofriante, porque la mayoría de los estudios fueron rechazados para su publicación. Y te recuerdo que esos mismos estudios ya habían sido publicados por esas mismas revistas anteriormente. A mí me parece realmente impactante, no sé qué te parece a ti. Pero la ley de la autoridad no solo afecta a los títulos que uno cuelga en la pared o al prestigio de la escuela donde ha estudiado, sino que hay profesiones que tienen, bueno, pues un estatus social que hacen que sus profesionales tengan un nivel de autoridad que yo te diría que a veces incluso excede lo razonable. Uno de los ejemplos más claros es el colectivo médico del que ya te he hablado anteriormente. Fíjate, tanto es así que llamamos a los médicos doctores, a pesar de que la mayoría de ellos no tienen un doctorado, sino una licenciatura y en todo caso especializaciones, pero les otorgamos un rango académico incluso superior de manera generalizada. Bueno, la cuestión es que la opinión de los médicos, hasta ahora, al menos hasta ahora, y a decir verdad, la cosa va cambiando poco a poco. Te decía que la opinión de los médicos va a misa, y no solo por el común de los mortales, lo cual podría ser incluso entendible, ¿no? Sino incluso por los propios colectivos sanitarios, que estos sí que podrían rebatirle su opinión. Lo que pasa es que ni siquiera se les pasa por la cabeza. Me refiero, por ejemplo, al colectivo de enfermeras y enfermeros. Existen estudios que demuestran que las opiniones de los médicos no son analizadas por estos colectivos sanitarios, por los enfermeros, simplemente porque ni se plantean que puedan estar equivocados. Y aunque estas indicaciones, aunque incluso determinadas prescripciones de medicinas puedan ser del todo absurdas. Es decir, que las enfermeras y los enfermeros cumplen con las indicaciones de los médicos simplemente por el hecho de ser médicos, lo cual puede acarrear, imagínate, gravísimos problemas como errores de prescripción de medicamentos o errores diagnósticos. En definitiva, el hecho de ser titulado en tal o cual universidad de prestigio o tener tal o cual profesión, o una profesión con estatus, claro, hace que las personas creamos y obedezcamos críticamente a estas personas, a estos colectivos. ¿Cuál es la siguiente
el siguiente elemento que da a entender autoridad? Pues la indumentaria. El siguiente símbolo es, pues eso, cómo vamos vestidos. No hace falta tampoco abundar mucho en este hecho, ¿no? Pero el vestir o el presentarte físicamente de una manera determinada hace que ganes estatus. Insisto que hay que tener muy en cuenta el contexto. Lo que significa en un contexto ir bien vestido no tiene por qué ser igual que lo que significa ir bien vestido en otro contexto. Pero bueno, esto ya lo hemos dejado claro en algún otro episodio del podcast. Vamos a seguir con el colectivo médico y científico. Por ejemplo, la bata blanca, ya hemos hablado de la bata blanca, ¿no? Pero la bata blanca cumple con la función de dar estatus a quien la lleva. ¿Quién porta bata blanca? Pues médicos, científicos de laboratorio, es decir, pues estas profesiones que tienen un elevado estatus. También ocurre lo mismo, por ejemplo, con la toga de los abogados y jueces. Cumplen exactamente la misma función. O el uniforme azul de los policías o el traje de los ejecutivos. En todos estos casos sí que podríamos decir que el hábito hace al monje. Una vez más, los anuncios publicitarios conocen muy bien este hecho. Por ejemplo, presentan un detergente para la ropa en un ambiente que parece que realmente es un laboratorio y con personas que llevan bata blanca. Incluso los reparadores de lavadoras las llevan y lo hacen para dar a entender que los productos están científicamente valorados y que las personas que los anuncian también. Y recuerda, no pierdas de vista, todo el mundo sabemos que son actores y actrices y que sí, ya lo sé, si tú piensas ahora mismo racionalmente en el anuncio, sí que te das cuenta que efectivamente pues son actores y no vas a caer en la trampa. Pero vuelvo a insistir una vez más, estamos hablando de persuasión irracional, estamos hablando de mecanismos psicológicos inconscientes que hacen que todas estas cuestiones nos afecten absolutamente a todos. Vamos con el tercer símbolo de autoridad y poder, los bienes de lujo, aquellos elementos que denotan ya de por sí un estatus elevado. Aunque parezca que da igual, aunque pienses que a ti no te afecta, una vez más, lo cierto es que nos genera más respeto y autoridad una persona que entendemos que ha triunfado socialmente. Y eso, entre otras cosas, lo atribuimos al dinero que tiene. Como los artículos de lujo son un buen indicador del nivel socioeconómico que tienen las personas, bueno, pues aquellas que tienen estos coches caros, estos trajes caros, estos complementos caros, entendemos que son triunfadores y que por tanto son personas de prestigio social. Bueno, también es verdad, y esto lo reconozco, hay culturas como la cultura americana en las que este factor puede tener más incidencia que a lo mejor en España, pero eso no significa que a nosotros no nos influya. Recuerda que todo esto tiene que ver con el hecho de que suspendemos nuestro análisis crítico con las personas a las que atribuimos prestigio social en cualquiera de sus formas. Y, de hecho, ahí radica el principal peligro de esta ley de la autoridad. Me gustaría dedicar estos últimos minutos del capítulo a reflexionar sobre el riesgo de seguir ciegamente a las personas con autoridad. Stanley Milgram, del que te he hablado al comienzo con el experimento sobre obediencia, era de origen judío y fue uno más de los continuadores de los estudios que otros científicos sociales hicieron a raíz del auge y la caída del nazismo. Milgram inició su experimento sobre la autoridad después de que el nazi Adolf Eichmann fuera juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad. Eichmann fue uno de los capitostes de las SS y uno de los principales responsables de la matanza de judíos en campos de concentración. Hay que decir que los padres de Milgram, por ejemplo, eran supervivientes de campos de concentración, con lo cual la motivación que tenía Milgram por entender qué había pasado era realmente enorme. De hecho, al igual que otros psicólogos, lo que ellos querían era conocer cómo era posible que un pueblo culto como el pueblo alemán hubiese seguido ciegamente a personajes como Hitler o el resto de nazis sin que ningún tipo de análisis crítico para la mayoría de las personas pues anulase esta voluntad, ¿no? Como si hubiesen estado socialmente en trance o ensimismados durante todos esos años. En parte, los experimentos de Milgram demuestran que las sociedades son amplia y fácilmente manipulables y que aquellas que se caracterizan, me refiero a las sociedades que se caracterizan por un índice superior de gregarismo, son más susceptibles de seguir a la autoridad de forma ciega y acrítica. Solo hace falta recordar las marchas de los nazis perfectamente uniformados y en perfecta coreografía que todos tenemos en mente cuando hemos visto algunas imágenes de televisión.
Por lo tanto, estas sociedades son más manipulables y están más indefensas ante la posibilidad de actuar de forma irracional cuando una autoridad les pide que lo hagan. Bueno, vivir en sociedad en realidad tiene un componente de gregarismo per se, ¿no? Y obedecer a la autoridad es un mecanismo que socialmente nos resulta beneficioso porque, bueno, simplifica la toma de decisiones, organiza la sociedad y ya sabemos que pensar analíticamente es costoso. Por lo tanto, si hay alguien que piensa por nosotros y que nos dice lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que pensar, bueno, nos ahorra un gran trabajo y de hecho eso es en cierta forma adaptativo. Lo que pasa es que obedecer ciegamente, prescindiendo del necesario pensamiento crítico, bueno, puede llevar a las sociedades a dejarse engañar por falsos profetas o por falsas quimeras. El ejemplo más claro, insisto, lo tenemos en el nazismo. Por ese motivo, yo insisto una vez más, y es algo que he dicho en otros capítulos del podcast, tener herramientas para analizar críticamente la información, aprender a persuadir, aprender estas técnicas argumentativas o aprender cómo funciona nuestro cerebro, nos sirve, entre otras cosas, para poder defendernos de esas posibles manipulaciones y poder tener un componente crítico que nos haga ser más libres. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el abrir y consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Bueno, a pesar de que hemos dicho que la ley de la autoridad nos puede llevar a ser seres sin voluntad crítica, bueno, nadie dice que no podamos ganar un poco de prestigio para que nuestra opinión sea más tenida en cuenta. En este caso te indico algo que puedes hacer cuando tengas que mantener una reunión o una charla y tengas que tratar sobre algún aspecto técnico. Y esto lo puedes hacer tanto si tu público es técnico como si no lo es. Lo que te pido es que utilices siempre terminología técnica, pero vamos a hacer algún matiz. Si el colectivo es también técnico, utiliza esta terminología técnica todo el tiempo que puedas. ¿Por qué? Porque te situarán como un experto en la materia. Si tu colectivo no es técnico, tendrás que salpicar tu discurso con terminología técnica, pero luego acuérdate de explicarla con un lenguaje más sencillo. Esto hará que igualmente te sitúen como un experto en la cuestión, pero que además te gane su cariño al percibir que te explicas de manera entendible, cosa que en muchas ocasiones no ocurre. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Sé que el capítulo de hoy ha sido un poquito más largo de la cuenta. Estoy mirando el reloj, vamos más o menos por el minuto 28. Yo creo que el tema lo vale. Espero que te haya resultado útil, espero que te haya resultado interesante y que esta pequeña reflexión que he realizado acerca de cómo en un momento determinado podemos volvernos seres absolutamente acríticos ante pues las indicaciones de otras personas con autoridad, realmente nos haga reflexionar. Siempre te pido lo mismo, acuérdate de echarme una mano, acuérdate de valorar el podcast con 5 estrellas en iTunes, dando un me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o en la plataforma desde la que nos escuches. Ya sabes que eso me ayuda muchísimo a que otras personas conozcan el podcast y se puedan beneficiar de su contenido. La semana que viene más, créeme lo que te digo, será el número 46 y estará dedicado a la persuasión aplicada. Eso será dentro de 7 días. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. Hasta luego, persuasores.